¿Qué tal, Inges? ¿Cómo están? Les traigo el resultado de las entrevistas del doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio y el maestro en ciencias Patricio Sánchez Guzmán, que nos comentan su conocimiento acerca del levantamiento etnoedafológico de suelos, personas muy importantes en esta área del conocimiento. Espero lo disfruten. Dos conceptos importantes que debemos tomar en cuenta son: levantamiento de suelos se define como la descripción de los suelos de un área, clasificación taxonómica y disposición de la información en bases de datos para el uso por diferentes personas. Mapeo de suelos es el proceso de delineación de cuerpos naturales de suelos, clasificación y agrupación, y su captura de los datos de las propiedades del suelo para su interpretación y representación en mapas. Entrevista al doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio. ¿Cuál es su formación profesional? Bueno, yo soy especialista en suelos también, Ok. egresado de la Escuela Nacional de Agricultura. Y, y bueno, pues ya después vine al colegio y en el colegio prácticamente no me he movido desde los años 70 más o menos hasta la fecha. Aquí hice mi maestría y mi doctorado también. He estado algunas estancias en Bélgica, en Holanda, también trabajando y tomando algunos cursos. En el caso de la licenciatura, ¿verdad? Tengo una tesis. En los años 70 trabajé con componentes principales, que era algo así, una técnica de taxonomía numérica muy moderna y prácticamente no había programas para hacer esa aplicación de componentes principales. Coincide con la llegada de un profesor que es el doctor Heriberto Cuanalvo. Él venía de Oxford y precisamente en sus clases hablaba de taxonomía numérica. Y entonces pues, a mí me empezó a llamar la atención y digo, bueno, pues ahora sí como que esto es lo que yo andaba buscando, entonces bueno, vamos a meternos aquí y nos metimos a eso, ¿no? Esa es la idea. Cuando llego al colegio, pues yo llegué al nivel más bajo, o sea, un ayudante de investigación. Después uno va escalando a nivel de investigador, profesor, y hay varias categorías de investigadores, varias categorías de profesores, y entonces pues ya uno pudo escalar todas las, pues el organigrama, ¿no? De puestos aquí del colegio. Y ya después en mis estancias, bueno, primero estuve colaborando con la FAO en el tema de la desertificación, ¿verdad? Me tocó también hacer algunos trabajos sobre degradación de suelos. Tenemos un trabajo a nivel nacional también de eso. Y ya en mi estancia, pues ya prácticamente en Bélgica, que ahí es donde duré más tiempo, ya nosotros ya habíamos desarrollado algo de la etnopedología. En esa tesis de licenciatura, tuve la fortuna realmente de no encontrar nada. ¿Sí? O sea, había trabajado yo con 54 perfiles, los quería yo ordenar. El tema se llamó Ordenación de suelos por métodos numéricos para la producción de maíz. O sea, me fui yo al Plan Puebla. Ahí me dieron todas las facilidades para poder hacer perfiles. Entonces cada fin de semana me iba yo a trabajar, ¿verdad? Me iba el viernes y el domingo me regresaba a Chapingo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces tuvimos eso, empezamos a hacer la cuestión y yo pensaba que si yo ordenaba los suelos matemáticamente, entonces iba también a haber un ordenamiento de rendimientos. Pero me salió una nube prácticamente y no había ninguna relación con el ordenamiento, ¿no? Entonces ahí también yo dije, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Y empecé a darme cuenta, pues, de que en realidad muchas veces, no lo que uno cree es lo correcto.
Entonces, entro a la maestría y en la maestría yo traté de explicar por qué no había habido ese tipo de ordenamiento, ¿no? Y entonces me fui de lo más sofisticado que era lo de taxonomía numérica a las regresiones lineales, por ejemplo. Ok. Sí, pero ahora metiendo datos de clima y también datos de fertilizantes, de estiércoles Ok. y otras cosas, ¿no? Y salió muy bonito, o sea, Eso sí obtuvo una respuesta positiva a la hipótesis. sí, exactamente, ¿no? Pero ya ahora era diferente. Y finalmente, en el caso de mi doctorado, fue sobre estudios etnopedológicos. La manera como yo me organicé era que cada 10 años cambiaba de tema. Ok. O sea, en los primeros 10 años yo estudié y estuve haciendo investigación con el levantamiento fisiográfico. Los siguientes 10 años me fui a la zonificación agroecológica de cultivos. Luego los siguientes 10 años empezamos con la etnopedología y luego los siguientes 10 años empezamos a ver levantamientos de suelos, ¿verdad? Pero nunca dejamos el tema anterior. O sea, Fue un complemento para el sí, siguiente paso. si hay algo así que llame la atención, entonces nosotros trabajamos con eso y tenemos ya ahora la oportunidad de verlo con otra perspectiva, ¿no? Esa es la posición realmente. ¿Qué impacto genera en usted el trabajo con la FAO? Pues en realidad yo fui invitado a dar conferencias y y por ejemplo estuvimos un buen tiempo en Bélgica y tuve la oportunidad de tomar cursos. O sea, por ejemplo, también el procesamiento digital de imágenes de satélite, el, digamos, la zonificación de cultivos también, y varias otras cosas. Bueno, pues temas relacionados son los que me tocó también aprender un poco allá. Este, pues estamos en una época en la cual, por ejemplo, aquí en México no había muchas imágenes de satélite. Y entonces, bueno, pues el ver imágenes de satélite allá y prácticamente de toda Norteamérica, o sea, no solamente México, sino Estados Unidos y Canadá, entonces eso nos permitía pues tener una visión muy interesante de esta parte de nuestro continente, ¿no? Y en fin, así empezaron a surgir inquietudes. En esa época pues todavía no habían computadoras tampoco, pero era muy atractivo ir a la biblioteca, ¿no? O sea, tú te das cuenta que en la biblioteca pues había muchísima información que aquí no disponíamos, ¿no? A veces yo les platico que para que llegara un artículo aquí en los años 70, por ejemplo, se podía tardar uno en conseguirlo como 7 años. Sí, entonces, y ahora pues ya con el internet, pues casi al mero día Sí. lo está uno ya leyendo, ¿no? Pero así era más o menos esa situación. Y bueno, también lo que empezaba yo a tener mis inquietudes era de que prácticamente, por ejemplo, en el caso de la FAO, nos daban, nos dieron una metodología para que la probáramos aquí en México. Y fuimos a presentar los resultados, ¿no? Que fue eso lo que nos permitió trabajar ahí con FAO. Y entonces una de las cosas que me llamaba mucho la atención pues era de que por qué nosotros no podíamos meter nuestras ideas, Ok. sino que en realidad teníamos que seguir las ideas de otras personas, ¿no? Entonces yo decía que la FAO era como el pensador de los países en vías de desarrollo, ¿no? Así, o sea que nosotros no íbamos a pensar Ok. y teníamos eso, ¿no? Ese sería el problema. Y luego pues también seguir pensando en esa línea y entonces empezamos a darnos cuenta pues, de que no nos tomaban mucho en cuenta de muchas cosas, ¿no? Siempre éramos un país atrasado, teníamos una agricultura también muy amolada, no seguíamos ninguna técnica, en fin, siempre estamos criticados, ¿no? Pero lo interesante pues era de que nosotros manteníamos esa agricultura y en otros lugares pues ya había mucha contaminación de fertilizantes o cosas así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y siguiendo ya en esa misma línea, pues fue hasta llegar a darme cuenta, pues ya de manera muy seria, de que al productor no se le tomaba en cuenta.
O sea, así como a nosotros no se nos tomaba en cuenta por en la cuestión intelectual, ¿verdad? Al productor tampoco se le tomaba en cuenta para ver, por ejemplo, qué investigar o qué hacer o qué decir, ¿no? Y entonces también me empezó a llamar la atención, empecé yo a buscar información, por ejemplo, hay muchas referencias como una de ellas, yo creo que una de las más importantes es la de Charles Gibson. Él escribió, él es un historiador, él escribió un libro que se llama Los aztecas bajo el dominio español. Y entonces ahí dice que aquí en México lo único que hacemos nosotros es implementar las ideas que nos vienen de fuera. Sí, o sea, y eso pues uno empezaba a decir, pues esa es la situación, ¿no?, que está pasando, en realidad no nos toman en cuenta, sino más bien somos hacedores. De una creencia externa. Sí, pero no contribuimos con nada, esa es la situación importante, ¿no? Y volverme muy crítico, por ejemplo, si tú ves el lema de la escuela o de la universidad, dice enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, ¿sí? Si tú te pones a meditar sobre ese lema, te das cuenta de que ese lema te dice que no tomes en cuenta al productor, ¿sí? O sea, Ok. tú vas a ir a enseñar, no vas a ir a aprender, esa sería la idea, ¿no? Y empezaba yo también a tener esa otra visión de que el productor nos podía enseñar algo y eso es también lo que va a empezar a generar esta idea de los estudios etnopedagógicos. ¿Qué le hizo seguir sus estudios en la ciencia del suelo? En primer lugar, yo creo que vale la pena también hacer el comentario de que mi papá también, él salió de irrigación. Entonces, pero después se fue a hacer una maestría, doctorado, y al final se dedicó a la fertilidad de suelos. Okay. Él era un asiduo comprador de libros y tenía una biblioteca muy completa, entonces, bueno, pues yo decidí entrar a suelos porque tenía una biblioteca. Sí, esa sería la cuestión, o sea, esto no me va a costar trabajo, yo tengo ya aquí esta información y puedo estar utilizando libros, ¿no?, donde yo quiera. Entonces eso es lo que prácticamente me lleva a motivar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sin embargo, también al final pues yo decía que no quería competir con mi papá, sino que me debería yo de ir a otro lado, ¿no? Entonces prácticamente ya no entré a la fertilidad, sino entré a la cartografía de suelos. ¿Verdad? Y empezamos a hacer mapas, esa era la intención. Y entonces eso también me llevó a esa otra situación y bueno, pues todo esto se empezaba pues a juntar y por ejemplo decir, bueno, pues ¿cómo puedo hacer que con el conocimiento local yo haga un mapa? ¿Sí? Sí, en realidad eso es muy, muy complejo, pues en términos generales, ¿no? Sí, de hecho, sí. O sea, uno decía y empezamos a tratar de buscar cuáles eran los supuestos básicos para la aplicación del levantamiento de suelos y pues llegamos a la conclusión que el supuesto básico era que en el área no había conocimiento de suelos y que uno tenía que generarlo a través del método científico de levantamiento de suelos, ¿sí? Okay. Sin embargo, también ahí hay otra contradicción porque uno dice, bueno, en realidad sí hay conocimiento, ¿verdad? Y entonces pues nos pusimos a buscar esa contradicción y por ejemplo desde el punto de vista contextual yo te podría decir que hay autores como uno que se apellida Grawal que decía que el conocimiento tradicional o el conocimiento local, digamos, era prácticamente un atraso que debería de eliminarse y entrarle pues con la agricultura moderna, ¿no? Esa sería la otra situación. Y había otro trabajo también de una doctora de Massachusetts, que se apellida Wanska, que decía que ella había estudiado aquí en México a los mazahuas del Estado de México precisamente. Y decía que los mazahuas reconocían que eran ignorantes en todos los campos del conocimiento, menos en uno. Y ese campo que no eran ignorantes, decían que sabían más que los ingenieros, y era el de suelos. Okay.
¿sí? Entonces decían, bueno, nosotros no sabemos, ustedes saben muchas cosas, nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que nosotros sabemos más de suelos, o tierras, pues, para Sí. verlo más claro, ¿no? Y entonces eso también, pues, empezó a llamar la atención. Y decía, bueno, pues entonces vamos a tener que estar en ese contexto. Pero en un principio, pues era, podemos decir también muy afamado porque estaba yo aplicando técnicas multivariadas, muchas variables, mucho cómputo, muchas cosas de esas, mucha matemática. Y ya después cuando quise yo tratar de ver por qué no se tomaba en cuenta el productor y empezamos a generar algunos trabajos, algunas investigaciones, ¿verdad? Pues ya no, me decían todo lo contrario, ¿no? Le decía que hay una transparencia que yo pongo muchas veces en mis pláticas y es la que se llama El Abrazo de González Camarena, que es un español y un indio, que el español le está metiéndole la espada al indio y el indio le está metiendo su lanza al español. Y yo decía, pues caray, a veces me siento como si estuviera yo en medio de los dos, ¿no? O sea, no sabías ni cómo actuar con el lado de los productores, ni tampoco sabías cómo actuar de los lados científicos, ¿no? Sí. Había cierto conflicto, cierta contradicción. ¿Cómo surge la etnoedafología? Y lo que sucede es de que vino una doctora de Wisconsin, la doctora Barbara Williams, tiene muchos trabajos, Okay. y ella venía y se quedaba en el CIMIT porque quería ir a estudiar a Tepetlaustok, ya que en Tepetlaustok hay dos códices, uno es el de Santa María Asunción y otro es el códice de Vergara, y los dos códices tienen tres características, ¿no? Una de ellas es el hecho de tener un censo de familias, que incluso se dibujaba o se pintaba de negro las personas que habían muerto en las pandemias. Luego se tenía, digamos, los perímetros de las parcelas y tenían también las superficies de las parcelas, ¿sí? Y dentro de las parcelas había glifos, o sea, dibujos de las clases de tierras. Sí, entonces eso a mí también me impactó, me llamó mucho la atención. Y bueno, pues eso estudiaba la doctora. Entonces, ella venía realmente a hacer un proyecto que era el efecto de 500 años de agricultura en, en esta área, en el área de los códices, ¿verdad? Porque estábamos en la época se festejaba mucho el Día de la Raza y ese tipo de cosas, Okay. y estábamos por cumplir los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, ella estaba muy interesada en eso, vino 3 veranos seguidos, y digamos, ella llegó al colegio buscando al maestro Xolo, Hernán Xolo Cotzin. Nada más que cuando le platica que quiere estudiar suelos, pues dice Xolo que él no se dedica a eso, sino se dedica a la etnobotánica. Y dice, pues te voy a mandar allá a la rama de suelos para que tú platiques con Juanalo, que en esa época era director de edafología, y pues obviamente no tenía tiempo, y entonces ahora me manda a mí, Okay. hacía a que acompañe yo a la doctora para que hagamos su trabajo, y pues empezamos a tener una amistad, ¿no? Realmente interesante, y pues estar viendo las cosas de una manera diferente, también esa era otra de las cuestiones, ¿no? Sí. Ahí uno empieza a darse cuenta de que, por ejemplo, sí había conocimiento, ¿sí? Y decía, es un conocimiento muy detallado, cosa que nosotros no aceptamos, ¿verdad? Siempre vemos al productor como muy ignorante, por decirlo de alguna manera, y entonces decimos, no, pues no me puede aportar nada, ¿no? Por eso yo voy a enseñar a explotar a la tierra. Entonces, pero cuando uno empieza ya a meterse a eso, se da uno cuenta de que tienen otras ideas, tienen otros conceptos. También, por ejemplo, ahí uno empieza a darse cuenta que uno tenía que ser traductor de las dos partes. Okay. O sea, el productor me decía una cosa, por ejemplo, vamos a poner un término que ahorita se me ocurre o me llegó, dice, esta tierra se aguachina.
bueno, ¿qué significa esto, no? Y entonces ahí uno tenía que platicar también de otra manera. O decirte, por ejemplo, eso me pasó a mí directamente, de que llego un día a preguntarle a un productor que cuántas clases de suelos había en su ejido o en su área. Y dice, y me contesta, ¿verdad? Dice, pues solamente hay uno y es de tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno se pone en ese plan, uno se da cuenta, pues, de que dice, no, pues este cuate no sabe nada, ¿no? Sí. Sí, entonces, lo que pasa es de que no se usa el término suelo en el campo, se utiliza el término tierra, ¿sí? Y ya cuando uno sí pregunta, por ejemplo, ¿cuántas clases de tierras tienes? Ahí sí te comienzan a decir ya un rollazo, pero muy interesante, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí también me daba cuenta de que si uno quería generar conocimiento de ellos, tenía uno que ir con una posición diferente, ¿no? O sea, no una posición así de ser muy crítico, sino el tratar de entender realmente lo que te estaban diciendo, ¿sí? Hubo un productor también ya, un señor grande, que le decía yo que me hablara de sus tierras, me hablara de sus características, y él decía también que no sabía. No, le digo, pero en realidad lo que me interesa a mí es que usted nos enseñe su experiencia. Y me contestó con las siguientes palabras, dice, entonces quieren comenzar a barrer por su casa. ¿Sí? Esa frase también me dejó muy impresionado, porque decía, bueno, pues estás haciendo lo correcto. ¿Sí? Empezar a tomar en cuenta a la gente, ¿no? Y esa sería también otra cuestión. Y entonces, bueno, pues uno empieza también ya a verlo de esa forma, pero también otra vez uno se da cuenta, por ejemplo, no sería nada difícil que si tú preguntaras en tu salón cuántos le creen a los productores y cuántos no, pues a lo mejor es mitad y mitad, ¿sí? O a lo mejor ganan los que dicen que no saben, o a lo mejor y también está el otro extremo, ¿no? Los que piensan que saben todo, ¿no? Entonces, ahí es donde también se comienza a desarrollar otra idea, que es de no contradecir, ¿sí? Sino más bien buscar la colaboración de ambos conocimientos. O sea, yo estoy seguro que no conozco la información de los productores, pero también los productores les falta conocimiento de como el que yo tengo, ¿sí? Y entonces debemos de actuar de una manera un poquito diferente. Yo incluso decía, no una combinación de conocimientos, porque lo veía yo como una reacción química, ¿no? ¿Sí? Si tú mezclas o combinas el oxígeno con el hidrógeno, pues te va a dar agua, pero ya ni es oxígeno ni es hidrógeno, ¿no? Y entonces decía yo, en realidad lo que debemos de hacer es mezclar los conocimientos, una mezcla física. Y decía yo, como un lodo, ¿sí? Que tú le eches agua al suelo y formes lodo precisamente, ¿verdad? Sigue siendo agua y sigue siendo suelo, ¿sí? Entonces, en ese plan también, eso se convirtió prácticamente en una bandera para nosotros, decir, no voy a contradecir, a menos que yo detecte que hay algo que definitivamente está fuera del lugar, ¿sí? Pero si no, nada, así prácticamente, ¿verdad? Así empezamos con la doctora, y entonces, bueno, digamos, ella se va, sin, porque nosotros queríamos ver si los productores de Tepetlaustoc o la gente de Tepetlaustoc sabía efectivamente de códices. Y nos dimos cuenta que el proceso de culturización fue tan extremo que prácticamente nadie sabía nada, ¿sí? O sea, se había prácticamente eliminado el conocimiento de los códices, pero sí había un conocimiento, ¿sí? De la experiencia de los productores. Entonces, al final lo que hicimos fue un artículo donde en 1982, y en ese artículo se definió lo que era la etnopedología. ¿Cómo siguió el trabajo cuando se va la doctora Williams? Ya cuando ella se va, ¿verdad? Pues ya definitivamente, bueno, ella nos enseñó, digamos, cómo generar información.
y para generar la información nosotros hacemos entrevistas, no encuestas, ¿no? Ok. Sí, porque la encuesta encajona al individuo y te dice alto, bajo, 2, 3, 5, ¿verdad? Ok, sí, sí. Bueno, malo. Restringe las respuestas. Sí, o sea, esa es de la encuesta. Ok. Y cuando tú haces una entrevista, prácticamente tú te llevas la idea, por ejemplo, estamos hablando de las clases de tierras, uno empieza a preguntar, bueno, ¿cómo son las clases de tierras? Y Preguntas abiertas. entonces él empieza a decir todo lo que quiera. ¿Sí? También uno le pregunta si uno puede grabar, si uno puede apuntar, ¿verdad? Hay productores que no les gusta que los graben, hay productores que no les gusta que les saques fotos o que les saques un video. Y entonces, bueno, pues ahí también decía uno, pues se acaba la entrevista y corre de apuntar todo lo que puedas, ¿no? Porque para que no se te olviden las cosas. Y sí, de esa manera es como empezamos a tener esa idea, pero no hacíamos mapas. ¿Sí? No se hacían mapas. Y entonces, afortunadamente, bueno, cuando se va la doctora, pues ya se queda uno ahora sí que sin su mamá y entonces uno tiene que comenzar a buscar la manera de cómo va a seguir esta situación, ¿no? Estaba la agresión aquí del colegio también, o sea, el colegio pues es muy científico, por decirlo de alguna manera, y entonces pues había mucha contradicción, ¿no? con lo que hacíamos nosotros. Entonces, pues empecé yo a buscar adeptos, esa es la cuestión realmente, y pues mis primeros adeptos fueron estudiantes de Chapingo, ¿sí? De suelos, ¿verdad? El primer estudiante de suelos que hizo un trabajo con nosotros fue Pedro Luna Orea, y trabajamos en el lago de Texcoco y también en las comunidades aledañas, ¿no? Como por ejemplo Atenco. Entonces, bueno, pues ya empezamos a conocer también el área, empezamos a ver los nombres que le daban a las tierras y así se comenzó, ¿verdad? También hubo otro colega, Márquez, que él trabajó en Hidalgo con los otomís, y hubo otro estudiante, Pérez Paul, que trabajó con los mayas. Entonces comenzábamos a ver, por ejemplo, muchas cosas así de las diferentes etnias y veíamos que había algo en común, ¿no? Que había información que se podía compartir, verla de esa manera. Entonces, bueno, ahí empezó toda esa idea, ¿no? Ya después empecé yo a tener estudiantes también de maestría. Y los estudiantes de maestría aparece la primera mujer también que trabaja en este tema, que es Georgina Calderón Aragón. Ella es geógrafa y trabaja en la UNAM. Entonces esa fue la primera dama, ¿verdad? Que trabajó con este tema y empezamos a ver que íbamos a trabajar con chinampas. ¿Sí? Y las chinampas empezamos a ver que no solamente había en Xochimilco, sino que había en muchos otros lugares. ¿Sí? Chinampas. Entonces, algo que también teníamos la idea que era único, empezamos a darnos cuenta que no, ¿verdad? Que era que había en diferentes sitios, ¿no? Y eso también nos llamó mucho la atención. Entonces, y ya más adelante va a venir colaboradores que eran trabajadores de aquí del colegio, o sea, también ya empezaba uno a tener más cancha y entonces ya podíamos platicar un poquito más y entonces ya teníamos más información, empezamos a tener más temas y aparecieron dos colaboradores, bueno, tres, que sería uno fue Damián Martínez, otro fue David Pájaro y otro sería ¿cómo se llama? La ahora doctora Carmen Gutiérrez. Entonces, Damián se fue hacia la parte de bosques y nos dimos cuenta que había también etnopedología en el área boscosa. O sea, no solamente era agrícola, sino que había también en otros campos, ¿no?
Y el caso de David, ¿verdad? David era oriundo de Atenco. Ujú. Entonces, él nos introdujo al ejido de Atenco y estuvimos trabajando como 10 años más o menos. Y ella era prácticamente nuestro campo experimental, ¿no? O sea, que querías hacer algo, Atenco. Y entonces así era la idea, ¿no? Por ejemplo, hay temas muy interesantes como, por ejemplo, hay una tierra que le llaman la tierra cacahuatuda, porque cuando está seca y la pisas, se oye como si estuvieras tronando cacahuates. Y yo les decía, pues haces cartografía de oído, ¿no? Así ya tú puedes darte cuenta, pero lo interesante de ahí es que ellos tenían su técnica para recuperar a esos suelos y la manera de recuperar a los suelos de la tierra cacahuatuda, porque también cuando se sembraba, se empezaba a formar una costra en la parte de arriba y no permitía la germinación de la semilla. Entonces, no salían las plantas. Y entonces también empezamos a ver que había lugares donde ya hacían producir esa clase de tierra y la manera como lo hacían era agregando ceniza, ceniza doméstica. Hay un lugar que allá en Atenco que le llaman el cenicero, donde todo el mundo va a tirar su basura. Y llega un momento en que ya hay tanta que la queman. Y entonces ya agarran la ceniza y la utilizan para otra cosa. Así que sería como en este caso para mejorar a ese tipo de tierras. Todo hacíamos tesis, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay una tesis de maestría también sobre el uso de cenizas. Y yo no sabía que inclusive había hasta un instituto internacional del uso de ceniza en la agricultura. O sea, empezaba uno a ver otras cosas ahí también muy raras, ¿no? Que decía, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Incluso hasta llegué a imaginarme que los incendios aquí de la parte forestal, pues deberíamos de ir por la ceniza, ¿no? Y aplicarla en otros lugares. O también, por ejemplo, estaba muy de moda las cuencas lecheras. Y había una aquí por Tecámac, más o menos. Y yo decía, no, pues, y tenía vía, entonces podemos traernos hasta en tren cerros de estiércol, ¿no? Y ya que vengan aquí los productores y que se lo lleven a aplicar a sus parcelas. Pero pues todo se quedó en idea, ¿no? Ya no, siempre hubo algo que nos los impidió hacer. Y bueno, pues ya con todo eso, pues ya empezamos a ver esa cuestión, entonces también uno comenzaba a tratar de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser un mapa? ¿Sí? ¿Cómo puede ser el mapa realmente, no? Y por ejemplo, ahorita ya hay técnicas que te permiten, dicen, con una técnica participativa, que te hacen un boceto de cómo es el mapa. Pero yo decía, no es posible que lo hagamos de esa manera, porque no tenemos la certeza de las áreas donde está un problema, por ejemplo. ¿Cuál es la tierra que más domina aquí? ¿Sí? O las dos más grandes o las tres más grandes. Con eso nosotros vamos a poder ayudar a más gente. ¿Sí? Así decíamos prácticamente. Y también, bueno, y entonces, pues en realidad la manera de cómo se hace el mapa es que tú vayas y preguntes, ¿no? O sea, no vayas y que tú digas, quiero hacer perfiles, ¿no? Aquí para conocer los suelos. Y entonces prácticamente ya teniendo esa condición, pues ya nosotros empezamos a trabajar también con ellos. Y entonces tenemos ahora como plano base al Google Earth. ¿Sí? Ya ves que lo puedes ampliar y toda la cuestión. Una primera cosa que nos llamó mucho la atención fue el hecho de que la escala a la cual se hacen los mapas, ¿verdad?, era más grande que 1 a 10,000, por ejemplo. Y nosotros siempre pensando que tenía generalidades y cositas así, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, tiene mucho detalle. Luego empezar a saber cómo trabajaban, qué hacían, cómo resolvían sus problemas y todo eso. Y también, bueno, pues el mismo productor nos puede decir qué hacer. Y eso también nos llamaba mucho la atención, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de obtención de información mediante el método?
Entonces ya con el Google Earth generábamos un mosaico y con ese mosaico nos íbamos al campo con los productores. Y decíamos, bueno, vamos a buscar a un productor que tenga mucha experiencia aquí y lo que vamos a hacer es preguntarle dónde cambian las tierras. Y él nos decía dónde cambiaba. Al principio pues uno veía todo igual, ¿no? Así prácticamente. Pero ya después empezó uno a ir aprendiendo también es que tomamos en cuenta esta característica, esta otra característica, esta de allá también. Y por ejemplo, el conocimiento no era simple o simplón, ¿verdad? O sea, si dice que había una tierra arenosa, no era nada más porque tenía arena, sino tenía arena para identificarla, pero había una serie de propiedades que estaban relacionadas con la arena. Y entonces ahí también ya empezamos a generar muchísima más información. Y ahorita, ya después de todo esto, pues hemos estudiado a lo largo de unos 40 años, ¿verdad? Como unos 60, 70 ejidos distribuidos en todo el país. Nos faltan 9 estados, realmente. ¿Verdad? Que ahí todavía no conocemos mucho, pero y yo no sé si ya se va a terminar o no va a cubrir todo, pero en el resto, en los 23 estados siguientes o restantes, cuando menos hay un ejido que se ha hecho un mapa de estas características. El técnico lleva el mapa base, sí, que sería el Google Earth, así, ¿verdad? Inclusive pues uno puede imprimirlo sin ningún problema y ya uno tiene su mosaico, ¿no? Y con mosaico en mano tú te vas con por ejemplo, comisariado ejidal, que conoce toda el área, y entonces tú puedes irle preguntando que de dónde cambian las tierras. Y tú puedes ir trazando los linderos, ¿sí? Esa sería la idea. Pero ahí estás interviniendo prácticamente una persona que sabe del área y tú caminando, digamos, en todo el área. ¿Sí? Esa sería la posición. Ahora, esto tiene la característica o tiene la ventaja de que crea un puente de comunicación. Cuando el productor se da cuenta de que tú estás hablando de sus tierras, con sus nombres y con sus características, que tienes un mapa, que se da cuenta de que está bien todo esto, como que se abren ellos más. Y yo incluso decía, ¿verdad?, que parecía como si abrieras una puerta, pero había tanta luz adentro que hasta miedo te daba, ¿no? Prácticamente por no saber qué hacer, así también. O sea, uno no está preparado para hablar con los productores, ese también es otro problema, ¿no? O sea, cómo sociabilizar con ellos, esa es la cuestión aquí importante. Y entonces, bueno, pues con todo eso ya nosotros veíamos que había ese puente de comunicación y entonces ahora viene la siguiente etapa. Ya tienes tu mapa, ya sabes los nombres de las clases de tierras y ahora le preguntas al comisariado ejidal, bueno, ¿y quiénes son los dueños de aquí o quiénes la trabajan? Ah, pues que fulano, mengano y tal, trabajan en la tierra de barro. Bueno, pues vamos a hacer entrevistas en la tierra de barro, ¿sí? Y entonces ya al hacer la entrevista, que se hacía clase por clase, la doctora nos decía que cuando el conocimiento se volvía repetitivo, ahí se paraban las entrevistas, ¿sí? También otra bronca, ¿no? No estamos utilizando muestreo estadístico, sino era que el conocimiento sea repetitivo, esa es la regla. Y entonces no se le paga, ¿verdad? La entrevista es de mucha libertad también, ¿verdad? Y o sea, en igualdad de circunstancias, y digamos es libre, ¿no? La participación del productor, que te diga lo que quiera. O sea, así era como nosotros estamos trabajando. Y claro, ya a medida que fue pasando el tiempo, pues teníamos varios temas que nos interesaban mucho. Por ejemplo, te puedo decir uno fue el de las cadenas productivas. ¿Sí? Hay algunos productores que se meten en las cadenas productivas. Y por ejemplo, en Zacatecas había unos que trabajaban con la lechera Estalala, ¿verdad? Y lo que les vendían ellos era maíz, pero en el silo, ensilado.
y había también otros que estaban relacionados con la cervecera, o cerveceras, y entonces ellos producían cebada. Y así, entonces eran muy específicos y los demás, bueno, pues teníamos otras cosas, ¿no? Empezábamos a ver, por ejemplo, de que ahora es muy común que se rente la tierra, se renta la tierra y entonces, nuevamente volviendo a ser muy, eh, este, pues muy crítico, ¿verdad? Decimos, bueno, que la gente que renta no quiere la tierra como el que es, el que es el que la propietario, trabaja. ¿verdad? La madre tierra y todas las cosas. Entonces también, pero siempre estando en una posición de, ni, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Así sería la idea. Y entonces, de esa manera es como se ha estado trabajando. O sea, un levantamiento tiene dos partes. El mapa, que es con el que tú vas a hacer un puente de comunicación, y las entrevistas, que esta es la información que te van a dar ellos. Y entonces ya cuando tú sabes tanto como ellos, le paras y ya es tu reporte, ¿no? Esa sería la idea. ¿Qué productos se entregan tras un levantamiento etnoedafológico? Nosotros hemos hecho tesis, puras tesis casi. Y entonces, al hacer la tesis, también queremos comprobar lo que nos está diciendo el productor. Entonces, por ejemplo, nos dice, yo tengo 5 clases de tierras. Bueno, pues vamos a hacer 5 perfiles, vamos a clasificarlos taxonómicamente y vamos a darnos cuenta si realmente son diferentes. Y muchas veces tiene más divisiones el productor que la taxonomía, por ejemplo. Esa es una. La otra es de los problemas, ¿no? O sea, también los problemas ellos te van diciendo que tienen, o cuál es el problema que tienen, y también cómo se puede resolver. Y entonces ahí, por ejemplo, este colega Toski está trabajando con terrazas. Hay un lugar en Puebla, donde las cañadas las convierten en terrazas. Entonces también es otro tema muy interesante. O sea, volver a crear suelo. ¿Cuál es el futuro de los levantamientos etnoedafológicos? Mira, lo que sucede en la actualidad es de que toda la ciencia del suelo está cambiando ya de paradigma. Otra vez, tenemos lo que podríamos llamar los levantamientos convencionales, que serían cómo se hace un mapa, que son polígonos, por decirlo de alguna manera. Y luego ya tú haces tus muestreos, tus revisiones, haces tus perfiles, clasificas, etcétera, das tus recomendaciones, ¿no? Bueno, ya en la actualidad no se quiere hacer eso. Lo que se quiere, digamos, es tener puntos de muestreo. Y ahorita hay un gran proyecto en Estados Unidos de hacer puntos de muestreo cada 100 metros en una cuadrícula. Entonces imagínate cuántos puntos de muestreo debería tener México para poder tener una cuadrícula que tenga esas características. Sí, es demasiado, ¿Sí? son muchos puntos. Entonces viene ese problema. Otra vez, los países desarrollados siempre han querido, digamos, imponer su conocimiento. ¿Sí? Dicen, imponer viene de imperio. Entonces, esa es la idea también, ¿no? O sea, nuevamente, por ejemplo, dicen que la agricultura se puede ya trabajar con drones, con muchas cosas así también muy impactantes. Te hablan de muchos programas, por ejemplo, para identificar cosas. Tienes que hacer análisis de laboratorio, ¿verdad? Tienes que hacer muchas otras cosas también ahí. Puedes clasificar a los suelos también, pero todo ya con métodos numéricos. Entonces, todo con métodos numéricos. Y ya ahorita, por ejemplo, se habla de la geoestadística, se habla del random forest, por ejemplo, ¿verdad? Se habla de covariables, muchas otras cosas, ¿no? O sea, ahorita hay un boom así de metodologías geográficas muy interesantes, pero todas requieren datos y no tenemos datos. Ese es el gran problema, ¿no? Los mapas, por ejemplo, también yo te decía de que la escala que trabaja el productor es una escala muy detallada, más grande de 1 a 10,000, por ejemplo, un 8,000, unos 5,000, y los únicos mapas que tenemos son los de INEGI.
Algunos lo toman de pretexto y dicen, ¿qué tal? Lo toman de pretexto y dicen, pues es lo único que tenemos. Sí, pero como dicen también los ingleses, ¿no? Si tú a la computadora le metes basura, no quieras sacar tu premio Nobel, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una información veraz, esa sería la situación también. ¿Y quién nos va a dar esa información veraz? Pues el productor. Eso es lo que estamos ahí diciendo otra vez. El productor es el que nos va a resolver este problema. Hicimos en alguna ocasión también otra tesis, una evaluación de la calidad de los mapas. Comparamos a los mapas del colegio, a los mapas de INEGI y a los mapas que hacemos con los productores. ¿Sí? Se evalúa en términos de dos criterios, ¿no? Uno es el criterio de lo que hay dentro, que es exactitud, y la exactitud dice, si yo digo que hay suelos azules, voy y voy a encontrar suelos azules. Si los encuentro, el mapa es exacto. Pero si esa sería una característica. Y otras son los linderos, ¿sí? Donde cambian los suelos, ¿verdad? Si yo veo que de un lado hay un suelo y del otro lado hay otro suelo, entonces yo digo que son precisos. Y por ejemplo, el colegio, INEGI, tenían precisiones y actitudes pues menos del 10%, hasta menos del 5% si tú quieres, ¿sí? Y pues nosotros nos sentíamos que éramos los buenos para hacer ese tipo de cosas y pues nos dimos cuenta que no. El productor, qué precisión y qué exactitud tienen arriba del 80%. Entonces también ya con eso pues también ya a nosotros nos sirvió para decir, mira, esto es lo que estoy haciendo. Entonces yo te puedo decir que sí funciona, sí sirve y también la otra característica es de que no requiere personal especializado. Cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Entonces eso también era lo interesante para nosotros. Inclusive nos hemos aventado la puntada de hacer que los productores mismos hagan sus mapas. Ya nada más después los pasamos al Google Earth y ya tenemos esa otra situación, ¿no? Entonces yo por eso digo que esto va a funcionar, ¿verdad? Como parte si vamos a seguir con nuestra austeridad, por ejemplo, ¿verdad? Con la 4T, por ejemplo, ese tipo de políticas, ¿verdad? Yo creo que este tipo de metodologías puede ayudarnos mucho. Esa sería la idea, ¿no? Y ya estamos viendo que, por ejemplo, una cosa que yo criticaba mucho era de que por qué estaban repartiendo el mismo fertilizante en todas partes. Sí. Y sí, o sea, pues digo, bueno, va a haber suelos que funcionen, va a haber suelos que no funcionen, pero entonces, ¿qué hacer? Y otra vez, ¿no? Pues es que llegas a las políticas anteriores, ¿no? De que lo que estás tú tratando de hacer es darle a todos los productores lo mismo. Entonces les hizo muy fácil decir, bueno, si yo te doy tantos bultos, entonces te estoy dando lo mismo a todos, así sería, ¿verdad? Pero definitivamente no es lo adecuado. Entonces hay productores que, por ejemplo, nunca usan el fertilizante, lo venden, lo cambian, ¿verdad? Por grano, por otras cosas, y entonces, bueno, tenemos ese tipo de situaciones. Hay lugares, por ejemplo, en zonas áridas, que les dan fertilizante y no lo usan. Y no lo usan porque dicen que, pues en primer lugar necesitan agua. ¿Sí? Y entonces, si no hay agua, pues no va a pegar. Y entonces prácticamente no lo están utilizando, ¿no? Y así queremos ver, por ejemplo, otras prácticas y ver si se puede hacer algunas recomendaciones, ¿no? También. Pero el problema es de que no podemos generalizar, ¿verdad? Esa es la gran dificultad, sino que debe de tener cada ejido prácticamente un traje a la medida. Y eso se lograría solamente cuando los especialistas en suelos como nosotros, pues estén en todas partes, ¿sí? O sea, chamba va a haber, es lo que yo diría, ¿no? Y entonces ya con eso, pero teniendo ese enfoque, ¿sí? De ir a ver qué problemas tienen, cómo se puede ayudar, etcétera, ¿no? Esa es la idea. O sea, yo digo que el productor nos puede decir cómo se resuelve y nosotros podemos decir si es válido o no es válido, ¿sí?
y si es válido, pues a entrarle, ¿no? Esa sería también la idea. Y entonces buscar la manera de cómo resolver los problemas que ellos tienen. ¿Cuándo cree que esta metodología será utilizada por las instituciones gubernamentales? Afortunadamente ahorita existe un tema nuevo también en la ciencia del suelo, que es la seguridad del suelo. ¿Sí? Así se llama, seguridad del suelo. Y dentro de lo que tratan de hacer es decir que el suelo está vinculado, por ejemplo, con la seguridad alimentaria, con la seguridad del agua, con el cambio climático, ¿verdad? Con los servicios ecosistémicos, con la biodiversidad, ¿verdad? También. Y todo está relacionado con el suelo, realmente. Pero aquí la cuestión dicen también que se debe de tomar en cuenta a la sociedad, ¿sí? Cosa que tampoco se ha hecho. Hay muchos autores que dicen que en el momento en que se tomen en cuenta a los usuarios de los recursos, nosotros vamos a poder planear el futuro, porque también tenemos ya que empezar a generar conciencia de que nos estamos acabando nuestro planeta, ¿no? Y ya uno dice, bueno, pues yo ya la hice, pero ustedes quién sabe, ¿no? Esa es Sí. la otra cosa, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante. Y entonces, pero no saben cómo vincular a los productores o al conocimiento local con el conocimiento científico. Y yo digo que esta metodología hace ese tipo de problema, o resuelve ese problema, vincula a las dos partes. ¿Sí? O sea, es un proceso en donde ahora, viendo al productor no como un ignorante, ni tampoco como un individuo que hay que entretenerlo nada más, dándole unas cositas, unas baratijas, ya vamos a resolver el problema, ¿no? Sino que en realidad, digamos, si ya empezamos a tomarlo en serio y a igualdad de circunstancias, yo creo que se pueden hacer muchas cosas realmente. ¿Cuál es el alcance y limitantes que tiene el método? Bueno, mira, por ejemplo, en los años 80, cuando estaba Salinas de presidente, nos invitaron a participar en un proyecto, el proyecto Vaquerías, que era un proyecto que está entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Ahí prácticamente se trataba, era el ejemplo de cómo la inversión privada podía llegar al campo. ¿Verdad? Era interesante porque agarraron 4 ejidos, y ya hablando de 4 ejidos, ya estamos hablando de miles de hectáreas, y decían que, que bueno, tenían deudas ellos en el banco, la iniciativa privada pagó todo, hizo una nueva recomposición de la distribución de las parcelas, ¿verdad? Eh, Todos participaban con 10 hectáreas y entonces prácticamente, pero no sabían dónde estaban, ¿no? Entonces, por aquí van a estar, pero te lo cambio para que no me digas que te vas a salir y ya nos quedamos todos volando, ¿no? Entonces se empezó a dar chamba a los mismos productores, unos fueron regadores, otros fueron tractoristas, unos eran veladores, otros aplicaban fertilizantes, cositas así, ¿no? Y tenían ya garantizado la compra del producto. O sea, todo estaba muy bien. Empezó a haber prosperidad en esos lugares y ya había recursos económicos. Cuando un productor tenía problemas económicos también, por ejemplo, por enfermedades de sus familiares, se le prestaba dinero, pero firmaban un vale, una cosa así también, para que al final se le descontara. O sea, ya no era la política paternalista, sino que ahora va a ser una política de responsabilidad, ¿no? Esa es la posición. El problema que tuvo eso fue las políticas oficiales. Y una de las políticas oficiales era el famoso Procampo, ¿sí? Yo tengo 10 hectáreas como productor, así decía. Entonces yo tengo que recibir de Procampo por mis 10 hectáreas. Decía la iniciativa privada, no. Nosotros hemos invertido mucho, hemos comprado maquinaria, compraron maquinaria a lo bruto, así prácticamente, ¿no? Tractores grandísimos, así, de que las llantas pues no las alcanzas, ¿no? Sí. En fin, con muchas rastras y muchas cosas así también, todo eso.
el riego ese que se mueve, el side roller que le llaman. Ok, sí. También yo ahí lo conocí en los años 80. Y, y bueno, entonces decían ellos que también ellos habían invertido y que que ellos deberían de quedarse con eso. Y entonces empezó el estilo y afloja y prácticamente eso terminó con ese proyecto, ¿sí? Por no ponerse de acuerdo. Entonces también yo digo que todavía, por ejemplo, ahorita estamos pensando en que tenemos actuaciones también ya, o hay inercias que seguimos muchos pensando en el pasado, ¿sí? O sea, por ejemplo, también dentro de la etnopedología uno dice, bueno, es que la etnopedología se basa en el conocimiento tradicional y el conocimiento tradicional tiene valores, ¿sí? Y el conocimiento occidental, que sería el conocimiento científico y lo más moderno, también tiene valores. Entonces, nada más te digo uno, sería, por ejemplo, dicen, vamos a producir en el conocimiento occidental para ganar más. O sea, la competencia sería el rollo, ¿no? Competencia, ¿no? Y el conocimiento tradicional dice que no es competencia, sino que es cooperación. Entonces uno dice, bueno, si yo me dedicara a pensar cómo producir para cooperar con todos y que todos comamos, es muy diferente a tratar de decir quiero producir más, quiero ganar más, etc., ¿no? Inclusive también viene el rollo de lo sustentable, lo sostenible, que en Francia lo traducen como lo durable, ¿no? Entonces dicen, bueno, queremos situaciones que nos duren, esa sería la idea para que lo pensemos así muy simplemente, ¿no? Entonces, si tú quieres algo que dure, entonces, bueno, pues no vas a tener que producir así a pasto, ¿no? O sea, no vas a contaminar toda esta cuestión y aquí se relaciona con lo que te decía yo hace rato también de que hay muchos terrenos que se están rentando. Entonces mucha gente llega, renta, explota, ahí se explota la tierra, ¿verdad? Y ya la deja inservible y se va a otro lado. Esa sería la idea, ¿no? Y entonces, bueno, eso no es sostenible, o sea, no va a durar, así sería. Y entonces, bueno, ¿queremos eso? Esa es la pregunta, o tenemos que buscar ya otras estrategias, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros andamos buscando otras. ¿Cómo es recibido este método por la comunidad científica? Bueno, lo que pasa es que todo ha estado cambiando. Por ejemplo, en el caso de la ciencia uno dice, ya uno está muy claro que no hay un solo método científico, sino que hay muchos, ¿sí? Y entonces también el hecho de que sea reproducible, por ejemplo, que es lo que lo hace científico, entonces uno puede reproducir una cosa de diferentes maneras, ¿no? Esa es la idea. Y entonces de esa forma uno puede también tener mucha participación, ¿no? O sea, también esa es una cuestión bastante interesante. Eh, otro aspecto, ¿verdad? También es de que nosotros nuevamente decimos no estamos en contra de los avances. Por ejemplo, si tú agarras el Google Earth nuevamente y le pones los límites del ejido y pones los límites de las clases de tierras, tú ya puedes con el Google Earth sacar, por ejemplo, las áreas de cada clase de tierra. Y entonces ya tú puedes empezar a generar más información, ¿sí? Más información, o sea, esta información la puedes convertir en información parcelaria y puedes dar recomendaciones a nivel de parcela, ¿sí? Esa es la cuestión aquí interesante. Entonces, todo eso, o sea, nuevamente decir, no estamos en contra, tenemos de buscar la manera de cómo usarlo, pero cómo usar las cosas que podemos usar, ¿sí? O sea, ahorita, vuelvo a repetirte, si estamos pensando en generar una base de datos que tenga millones de datos también, pues yo digo que estamos ahorita muy fuera de la olla, ¿sí? Y que eso nos va a impedir que nosotros sigamos avanzando. Sin embargo, la sustitución del levantamiento por este tipo de levantamientos etnopedológicos, yo creo que puede ser una buena alternativa. ¿Cuándo se diferencia un antes y un después en la percepción de la comunidad científica?
Más o menos yo diría que un antes fue antes de los 90. Ya a partir de los 90 se comenzó a generar información por parte de varias instituciones sobre el conocimiento indígena, así se llamaba una revista. Y entonces le empezó a dar mucho peso, ¿sí? Y entonces ya también ahí pues empezaron a ver algunas cuestiones, pero también no me gusta mucho el enfoque que algunos tienen de ver al productor como una especie de conejillo de indias, ¿no? Voy a aventarle un grano a ver qué hace, por ejemplo, ¿no? Sería esa cuestión. Y entonces ahí tú te das cuenta de que nuevamente, si no cambias de mentalidad, si no tienes la idea de actuar en igualdad de circunstancias, pues nunca vas a generar nada, ¿no? Hay una anécdota de un profesor que conocí, que Fournier se apellidaba, francés, que fue agrónomo y también él después se fue a estudiar conservación de suelos a los Estados Unidos. Entonces se fue después a África. En África hacía sus terrazas ahí muy bien elaboradas y todo lo que tú quieras. Y se dio cuenta de que había productores que tenían prácticas también de conservación, pero diferentes, más baratas, más todo eso, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues yo voy a medir cuánto se erosiona en un lado y cuánto se erosiona en el otro lado, ¿no? O sea, a ver cómo está. Y resulta que tenían la misma, casi la misma precisión, o sea, conservaban igual, vamos a decirlo así. Entonces se enojó y se regresó a Estados Unidos. Y entonces fue por su profesor de conservación de suelos para que fuera con él a África y le dijera pues qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces iban en el avión y le dice a Fournier, a su profesor, que, que ahí estaban las terrazas que le había hecho muy bonitas, y ahí estaban las terrazas que habían hecho los productores o las prácticas que hacían los productores, que pues, se veían más feitos, ¿no? Y entonces le contestó el profesor, dice, bueno, ¿y a cuál crees tú que financiaría? ¿Sí? ¿A la fea o la bonita, no? Esa es la cuestión. Y entonces, bueno, pues, o sea, se ve como una especie de mercantilismo, ¿no? También eso. Y ahorita, pues todo lo que está saliendo, ¿no? De todo lo que se roba a la gente, todo lo que se hace, pues sí nos hace dudar mucho de todo este tipo de cosas. ¿Qué le quiere decir a la audiencia acerca del potencial del levantamiento etnoedafológico? En primer lugar es de que si nosotros queremos resolver problemas, debemos de conocer nuestro recurso, que sería en este caso el suelo, ¿verdad? Y si lo conocemos bien, nosotros podemos prácticamente asegurar nuestra existencia, por decirlo de esta manera, es muy drástica. Y entonces ese es el potencial que tiene este tipo de trabajo, ¿sí? O sea, yo creo que ya el dejarnos de sentirnos superiores, de no querer ver la realidad, esa es una cuestión que es muy importante que uno la anote para que se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro medio, ¿no? Entonces, el hecho de dar nada más soluciones muy peyorativas, pues yo creo que no es lo adecuado, sino que hay que buscar ese traje a la medida para que se pueda resolver. Y también, como te decía, los mismos productores pueden hacer sus levantamientos y lo hemos experimentado con ellos. Entonces también no solamente al público en general, sino sería a los propios usuarios pueden hacer sus mapas, ¿no? Esa es la cuestión interesante. Entonces, de que tiene potencial, tiene potencial. Una vez realizada la entrevista al doctor Ortiz Olorio, se realizó una sesión de preguntas al maestro en ciencias Patricio Sánchez Guzmán, en el Museo Nacional de Suelos, en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. ¿Cuál es su formación académica? Buenos días, soy Patricio Sánchez Guzmán, agrónomo especialista en suelos con una maestría en edafología. Llevo en el colegio de posgraduados alrededor de 20 años trabajando para la institución y durante estos 20 años nos hemos dedicado a hacer levantamientos de suelos básicamente, apoyando estudiantes de posgrado,
pero también hemos incursionado en algunas investigaciones con temas etnoedafológicos, sobre todo trabajando con grupos de productores rurales, básicamente, ¿no? Durante estos 20 años pues hemos tenido la fortuna de poder colaborar en distintas partes del país, conocer o empaparnos de este tipo de conocimiento en distintas áreas de la nación también, ¿no? Entonces tenemos un poquito de experiencia en el tema y como lo comentaba, ¿no? Básicamente siempre hemos estado tratando de apoyar a grupos de campesinos. La licenciatura la estudié en la Universidad Autónoma Chapingo, soy de la generación del 98, y la maestría la realicé un par de años después de haber egresado. Es decir, para el año 2002 yo estaba graduado de la maestría y la hice aquí en el Colegio de Posgraduados precisamente, realizando investigación enfocada también al estudio de los suelos desde el punto de vista del conocimiento tradicional. Nos tocó trabajar en ese entonces en Veracruz. Realizamos el levantamiento de suelos desde el punto de vista etnoedafológico que ha tenido la mayor superficie estudiada, ¿no? Alrededor de 50.000 hectáreas en el caso del estudio de la maestría, ¿no? Entonces, siempre han sido temas relacionados con este ámbito en los que hemos estado trabajando desde entonces. ¿Cuáles son los trabajos más importantes que considera haya realizado? Como tema de titulación, en ese entonces en la universidad pues no había otra manera de graduarse más que a través de realizar tesis, ¿sí? Ahora parece que hay otras alternativas. En ese entonces decidí realizar un estudio de suelos en mi comunidad. En la Mixteca oaxaqueña hay mucha carencia de información, sobre todo del tema de suelos, y entonces la tesis que realizamos fue un estudio edafológico precisamente de la comunidad. La comunidad de la que soy originario tiene alrededor de 1.100 hectáreas y es la superficie que estudiamos en ese entonces. ¿Sí? Cuando ingreso a la maestría, teníamos algunas propuestas de trabajo, pensábamos realizar algo así como densidad óptima de muestreo para cuestiones de carbono. ¿Sí? Sin embargo, hubo algunas discrepancias y decidimos cambiar la investigación junto con el consejero que me tocó en ese entonces y decidimos abordar la parte de etnoedafología, ¿no? Pero abriendo los estudios, siempre habían sido estudios a nivel comunidad y entonces el aporte que nosotros realizamos es ver cómo funcionaba el método en grandes superficies, ¿no? Y te repito, para este caso estudiamos alrededor de 50.000 hectáreas. Entonces también ha sido un tema bastante interesante en ese sentido, ¿sí? Porque probamos que el método funciona también en grandes superficies. Tiene algunas desventajas el hecho de trabajar con más de una comunidad, porque por ejemplo para un mismo suelo, vamos a llamarlo de esta manera, puede haber 2 o 3 nombres diferentes en una región, ¿sí? O pueden ser nombres similares, pero el suelo puede ser distinto también, ¿no? Y entonces hay que buscar la manera de empalmar el conocimiento tradicional con el conocimiento técnico, poder discernir en algunos casos, ¿no? Cuál sí debe llamarse A, cuál sí debe llamarse B, ¿sí? De acuerdo obviamente con sus características. Pero era parte del desafío y lo pudimos resolver de manera positiva, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inspiraciones para estudiar la ciencia del suelo? Voy a tener que regresarme a mi etapa de la prepa, ¿sí? Porque la Mixteca oaxaqueña tiene una particularidad de ser uno de los territorios que tienen una erosión hídrica más impresionante, ¿sí? Precisamente cuando tu servidor iba a la preparatoria, me iba en bicicleta, alrededor de 10-12 kilómetros, ese es el recorrido que hacía todas las mañanas y todas las tardes. Y al hacer ese recorrido siempre pasaba por áreas erosionadas y me venía a la mente, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué estos territorios están de esta manera, ¿no? ¿Qué ha hecho el humano para que esto se manifieste de esta manera? Y entonces mi papá nos motivó a estudiar en Chapingo. Él tenía un amigo que era ingeniero agrónomo egresado de la universidad, ¿no? Siempre le decía, ¿por qué no mandas a tus hijos a Chapingo? Entonces ese es el vínculo primero que se da con la universidad, y ya estando en Chapingo
decidí irme a suelos precisamente por esa situación. Tenía el interés de conocer cómo se daban esos procesos erosivos y qué se podía hacer para remediar esa situación. ¿Sí? Y estando en suelos, se da uno cuenta de que para poder tomar decisiones, pues uno de los aspectos más importantes es conocer el recurso precisamente, ¿sí? Para poder hacer trajes a la medida y sobre todo recomendaciones que sean eficientes para los suelos en los que se están trabajando, ¿no? Y ese es el primer acercamiento que tengo con la clasificación de suelos. Y precisamente por eso, por ese motivo, decido realizar una tesis sobre clasificación de suelos en mi comunidad. Sí, a final de cuentas, y desde el punto de vista campesino también ellos dicen, ¿no? Bueno, ¿y a mí de qué me sirve conocer los suelos? Ah, bueno, pues te sirve, porque si tú conoces el suelo puedes realizar o puedes adoptar dosis óptimas económicas de fertilización, ¿no? Algo que en nuestro país definitivamente es un tema que no ha sido superado. Seguimos trabajando con las recomendaciones que se generan también a veces de manera cotidiana en los distintos lugares del país, no con una base científica, no con una base técnica, ¿no? Y entonces es uno de los aportes también que realicé en la comunidad de la que soy originario. Una vez que egreso de Chapingo, tuve la fortuna de irme a trabajar a la Secretaría del Medio Ambiente. Realizamos el primer estudio sobre degradación de suelos en México. Y al estar haciendo estos recorridos, nos tocó recorrer gran parte del país, obviamente. Al estar haciendo uno de estos recorridos, tuve la mala fortuna de accidentarme. Y entonces eso me obligó a hacer una pausa en el camino, ¿no? Y a replantear qué sigue. Y definitivamente físicamente no estaba apto para hacer actividades de campo y decido regresar a realizar una maestría, ¿no? Ese es en primera instancia el objetivo de realizar una maestría y aprovechar el tiempo mientras uno no estaba al 100%. Y una vez ingresando al posgrado, pues dijimos, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a tomar como tema de investigación? De ahí viene precisamente el intentar hacer cartografía sobre carbono en suelos. No se dio y entonces decidimos regresar a lo que conocíamos o que teníamos un poquito más de experiencia, que era precisamente el trabajo de clasificación de suelos, ¿no? Se da la oportunidad de interactuar con los ejidos San Francisco, con los ingenios San Francisco el Naranjal y San Pedro del Lerdo de Tejada, Veracruz, y es donde elaboramos precisamente esta cartografía de esta superficie cercana a las 50.000 hectáreas, ¿no? Que es uno de los estudios, si no quizás el de mayor extensión que se ha abordado desde el punto de vista del conocimiento tradicional de los suelos. ¿Cómo fue su acercamiento al método de levantamiento etnoedafológico de suelos? En la licenciatura, uno de los maestros que nos dio clases de cartografía fue el doctor Ortiz Olorio, y él es el primero que nos habla sobre el conocimiento tradicional de los suelos, ¿no? Y que ese conocimiento que posee el campesino se puede hacer científico, se puede empatar con el conocimiento científico. Y entonces, dentro de la experiencia que nos comentaba en ese entonces el doctor Ortiz Olorio, nos hablaba de que comparado con los métodos tradicionales o convencionales de hacer estudios de suelos, los levantamientos etnoedafológicos te proporcionaban rapidez y una mayor exactitud en la definición de los linderos de las tierras. Dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Y definitivamente cuando te das cuenta de que el método funciona, no para una comunidad, sino para varias comunidades de la región, pues dices, pues es eficiente el método, ¿no? Y repito, ¿no? La gran carencia que tenemos como país es la falta precisamente de esa información edafológica que nos permita tomar decisiones. Los países desarrollados, digamos Estados Unidos o los países europeos, tienen inventarios nacionales con escalas 1 a 20.000. ¿Sí? La de nosotros está generada con escala 1 a 250.000. Esta diferencia de escalas definitivamente es una gran desventaja que tenemos cuando queremos utilizar la información de los mapas de suelos para proponer alguna solución o algún plan de manejo de suelos. Y en ese sentido, pues sí representa una gran desventaja. La gran ventaja que nosotros le vimos al método
de la clasificación con el conocimiento tradicional de los suelos, pues es la rapidez precisamente con la que puedes hacer el mapa, ¿no? A veces el campesino identifica dos tierras con nombres diferentes y cuando describes el perfil te das cuenta que son muy similares. Y entonces también se dice que el conocimiento tradicional de los suelos es mucho más fino el que realiza el campesino, ¿no? Comparado contra los sistemas tradicionales de clasificación. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una razón. Los sistemas de clasificación de suelos están pensados para agrupar a suelos con características similares, ¿sí? Pero ya en la práctica hay cuestiones muy peculiares o muy particulares que el campesino es capaz de discernir, ¿sí? Y en ese sentido, pues si hablamos desde el punto de vista de calidad de los mapas que te genera el campesino son más finos todavía que los mapas que se generan con el conocimiento técnico de los suelos. Y esto representa, repito, una gran ventaja porque te permite conocer cuestiones muy particulares o cuestiones muy finas que llevan al campesino a separar suelos o tierras, como lo manejan ellos, con terminologías distintas, ¿sí? Y entonces el gran reto también para nosotros los técnicos es cómo empatar ese conocimiento tradicional, cómo volverlo técnico y ahora sí poder realizar tomas de decisiones. ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso del método? Comentaba hace un momento que hemos tenido la fortuna de trabajar en distintas partes del país. Recuerdo en una ocasión me tocó ir a Veracruz con cafetaleros. Sí, obviamente tú sabes que el cultivo del café siempre tiene vegetación y entonces si lo comparas contra cultivos agrícolas, por ejemplo, la superficie con vegetación definitivamente representa un problema cuando quieres hacer cartografía porque son muy difíciles de identificar los límites cuando hay vegetación, los límites entre dos tierras. Sí, me tocó llegar a una comunidad que se llama La Sombra, está en el municipio de Chiconquiaco, en Veracruz, por invitación de un profesor del colegio precisamente. Decía, oye, tú que trabajas estas cuestiones de suelos, ¿por qué no me ayudas a trabajar con la gente? La gente de esa región estaba particularmente interesada porque querían crear algo así como una cooperativa de producción de café, ¿no? Inclusive tenían su propio vivero y todas estas cuestiones. Pero con las variedades que tenían cultivadas, obviamente recomendadas por el INIFAP, que desarrollan cuestiones de nuevas variedades en esa zona, les hablaban de ciertos potenciales, pero esos potenciales nunca se alcanzaban en la región. Y ellos decían, bueno, ¿por qué no cosecho lo que me dice el INIFAP que voy a cosechar? Decíamos, pues quizás el estudio de suelos nos dé la respuesta, ¿no? Llegamos a la comunidad, nos reunimos con un grupo de alrededor de 100 productores y la primera pregunta que realizamos es cuántas tierras distintas son capaces de identificar ustedes dentro de su comunidad, ¿sí? Después de una discusión de 10-15 minutos, hasta eso no fue mucho, la respuesta fue tenemos 7 áreas diferentes. Y dijimos, bueno, vamos a ir a cavar perfiles, vamos a realizar descripciones de suelos y vamos a ver si efectivamente son distintas las áreas que ustedes nos comentan. Una vez que hicimos la evaluación, déjame te comento, había suelos muy arcillosos en la parte baja. Bueno, la comunidad tiene un gradiente de elevación que va de más o menos 2.500 metros sobre el nivel del mar a 700 metros. ¿Sí? Ese es el desnivel que existe entre las diferentes áreas de la comunidad, ¿no? Y obviamente los suelos se comportan distintos en ese gradiente de altitud. En la parte baja estaban los suelos más arcillosos que podíamos encontrar, pero de manera general los suelos no rebasaban el metro de profundidad. Y esto, cuando hablas de cultivos semiperennes o perennes, representa una gran dificultad para que la planta exprese el potencial máximo de producción, ¿no? Obviamente. Teníamos suelos muy pedregosos en algunas regiones cercanas a los arroyos y esto también es una limitante cuando hablas de un cultivo como café, en donde la profundidad efectiva no era más de 40 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte más alta está asociada con suelos volcánicos, ¿sí? Entonces ahí no había problemas para la producción de café, sin embargo la gente decidía o prefería esas áreas para tener maíz u otros cultivos en lugar de café, ¿no? Aun cuando los análisis decían que probablemente
era la mejor zona para establecer el cultivo. Y entonces, cuando te pones a evaluar cuáles son las características o los requerimientos edafológicos para café, se dice que deben ser suelos profundos y la recomendación es que sean de más de 150 centímetros de profundidad efectiva. ¿Sí? Había suelos, te repito, que su profundidad efectiva era de 40 centímetros en la zona, ¿no? Y obviamente esto nos permitió explicarle en ese momento a los campesinos por qué, aunque la variedad fuera muy buena, la variedad de café, de la planta de café fuera muy buena, no se podía expresar el máximo de los rendimientos. Es una de los estudios que hemos realizado. En alguna otra ocasión me tocó trabajar en Zacatecas, en el municipio de Mazapil. ¿Sí? El problema de la zona de Mazapil es que hay una minera en la región y pasa un arroyo que es el que de alguna manera durante la época de lluvias alimenta o proporciona humedad a los suelos de esa zona, ¿sí? Sin embargo, el río, pues la minera decidió colocar los residuos de la producción minera precisamente sobre el cauce del arroyo, ¿no? Dijeron, pues aquí no llueve, no se puede contaminar, pero durante la época de lluvias efectivamente hay un arrastre de todas esas partículas hacia los campos de los ejidatarios, ¿no? Identificamos, nos tocó trabajar en ese entonces con nueve comunidades distintas. Hicimos el levantamiento de suelos para esas 9 comunidades, allí en Mazapil, Zacatecas. Sí, obviamente también te encuentras suelos en donde definitivamente no son aptos para la producción agrícola, ¿no? Cuando realizamos, por ejemplo, la clasificación por capacidad de uso, nos encontrábamos con que las clases eran 6, 7 y 8, las que hay en esa región. Obviamente, técnicamente no deberían de emplearse para cuestiones agrícolas. ¿Sí? Y pues también las recomendaciones que se realizan en ese sentido es, si quieres realizar una agricultura tienes que cambiar la visión. Lo recomendable no era precisamente producir o hacer la agricultura como estamos acostumbrados, sino quizás un tipo de agricultura protegida era lo ideal para esas cuestiones. Y como estos ejemplos, pues hay muchos en los que hemos estado colaborando. Pero cuando partimos de la importancia del conocimiento tradicional con respecto a los levantamientos técnicos, pues sí te da una gran ventaja porque, por ejemplo, el mapa de suelos o de tierras de una comunidad lo puedes realizar en un día. ¿Sí? Obviamente hay que realizar trabajo posterior para verificar esos linderos, pero no se compara, vamos a decir que nos tardamos una semana en hacer un mapa de calidad desde el punto de vista del conocimiento tradicional. Si lo hiciéramos desde el punto de vista técnico, pues te lleva cuando menos un mes el trabajo por las barrenaciones que implica el estar buscando los límites de los suelos y definitivamente eso es muy costoso. No toda la gente está dispuesta a hacer ese trabajo también. Entonces, si vemos el potencial de los estudios etnoedafológicos, ganamos mucho en cuestión de tiempo y en calidad de la información que se está generando. Son las dos grandes ventajas que tiene este método. ¿Cómo ha sido la colaboración con los trabajadores del campo? Para poder ser parte de la solución se tiene que ser parte del problema. ¿Sí? Es algo que hemos aprendido. Si nosotros llegamos y les decimos vengo a hacer esto porque me interesa a mí, la colaboración es muy difícil. ¿Sí? La fortuna que nosotros hemos tenido es que siempre a donde hemos llegado a trabajar ha habido la necesidad de realizar el estudio de los suelos por interés netamente del grupo de campesinos. ¿Sí? Y en ese sentido, el trato con la gente pues es en términos muy amigables, ¿no? Porque lo que hacemos es sumar esos dos conocimientos. Tú campesino sabes una cosa, yo como técnico sé otras cosas y de lo que se trata es de generar información que te sirva a ti. ¿Sí? Pero ya no solamente es la información tradicional, sino es la información tradicional complementada con el trabajo técnico. Y cuando realizas esas pláticas con los grupos de productores, pues siempre el ambiente de trabajo es muy agradable. Jamás hemos tenido cuestiones de discusión con los grupos de productores. Y en ese sentido, pues esto también es una gran ventaja porque te permite potencializar o
expresar de una mejor manera el trabajo que se puede realizar complementando los dos grupos de conocimiento, ¿no? El tradicional y el técnico. ¿Cuáles son las desventajas y límites del método? Bien, los límites es que no podemos realizar una cartografía, por ejemplo, para algún estado, ¿no? Porque si no partimos del interés por parte del campesino, a veces es difícil trabajar con grupos de productores, ¿sí? Porque no tienen tiempo, porque no les interesa o por alguna otra circunstancia que esté relacionada con esas cuestiones. No sé si me explique en ese sentido. Lo que te quiero decir es que siempre que haya el interés del productor por generar un nuevo producto, sí, va a colaborar contigo. Si no, no hay manera de incentivarlos, ¿sí? Porque desafortunadamente en nuestro país, repito, la falta de información edafológica o los técnicos no hemos sido capaces de integrar la información edafológica en la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran mayoría de la gente no está acostumbrada, por ejemplo, a considerar un análisis de suelos para tomar decisiones. ¿Sí? Y en ese sentido, pues es complicada la relación cuando no hay interés por parte del productor. ¿Cómo generan interés en las personas para el trabajo cooperativo? Es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la iniciativa privada, siempre cuando alguien recurre a ellos para hacer un análisis de suelo, solamente te hace la recomendación considerando los primeros 20 centímetros, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Lo que hay abajo resulta de poco interés, ¿sí? Aún cuando, por ejemplo, la problemática del café no solamente se puede resolver analizando los primeros 20 centímetros de suelo, y así para otros cultivos semiperennes sobre todo, ¿no? Me tocó conocer un caso, por ejemplo, en Tamaulipas, en donde habían establecido una producción, un sistema productivo de ciruelas, ¿sí? Pero solamente les pidieron el análisis del horizonte superficial. Obviamente, cuando se inició la plantación, los 5 primeros años el cultivo estaba súper bonito, pero llegó un momento en que las raíces alcanzaron un estrato endurecido y no prosperó más el cultivo. Y entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué no funcionó? Que hay una carencia de información edafológica. No se consideró que estaba ese estrato endurecido, que las raíces no pudieron superar y entonces las inversiones se van a la basura, ¿no? Y es cuando sí tiene relevancia el realizar un estudio de suelos. Cuando ya está el niño ahogado, ¿no? Ahora queremos encontrar las soluciones, ¿sí? Y desafortunadamente es algo muy común en nuestro país, ¿sí? Y entonces deberíamos de trabajar sobre todo con grupos de estudiantes, aquí viene la otra cuestión importante, para hacer énfasis en que el conocer los suelos te permite tomar decisiones a futuro, ¿no? No solamente son para el año inmediato en el que estás aplicando el conocimiento de esos suelos, ¿no? Y la otra cuestión es que los análisis son caros, ¿sí? Pero es más caro también el proponer una solución al problema como te lo acabo de comentar. Sembraste 10 hectáreas de frutales y después de 5 años te das cuenta que no prosperó por no invertir en una descripción de suelos, pues también suena algo absurdo, ¿no? Porque con algo que te pudo costar 5,000 pesos, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Perdiste $500,000 de pesos. Ahí es donde podemos encontrar probablemente la solución al interés del por qué debemos realizar estudios de suelo. Y los estudios de suelos no solamente son de la capa superficial, debemos de estudiar perfiles de suelo para conocer el suelo real o para conocer la realidad edafológica en la cual estamos trabajando. ¿Qué hace falta para una mayor difusión del método? Definitivamente nos hace falta seguir picando piedra a veces, ¿no? Porque, repito, en nuestro país lo más común cuando te hablan de estudios de suelos es tomar una muestra del horizonte superficial y con eso pensamos que podemos tener las soluciones. Probablemente para cultivos anuales pueda funcionar, pero si no conocemos el suelo, ¿sí? Y queremos utilizar otros cultivos semiperennes, entonces deberíamos de estar obligados a realizar descripciones de suelos, a conocer los suelos como tal, ¿sí? Es caro,
pero también es más costoso el hecho de equivocarnos y después buscar soluciones. Cuando ya, repito, cuando ya el niño está ahogado, queremos tapar el pozo, ¿no? Y definitivamente tenemos que seguir insistiendo. ¿Sí? Si tú vas a un congreso, siempre te vas a encontrar, en un congreso de suelos, siempre te vas a encontrar que hacen análisis, pero solo del horizonte superficial. Hay muy poca gente que se dedica a los estudios de suelos como tal. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que seguir insistiendo en que son necesarios para proponer definitivamente alternativas que sean viables, pero dependiendo del sujeto con el que estamos trabajando. La FAO en los últimos años ha hecho mucho énfasis en que debemos de utilizar, por ejemplo, debemos de hacer recomendaciones de acuerdo con el suelo, ¿no? No podemos aplicar recetas mágicas para todo. Y tristemente en nuestro país lo seguimos haciendo. Y hay una gran parte de los que somos profesores que definitivamente, pienso que es una cuestión más de ignorancia, por el cual no utilizo o no promuevo los estudios de suelos. ¿Sí? Es más fácil colectar una muestra del horizonte superficial que irte a describir perfiles de suelo al campo. Definitivamente el trabajo que implica el realizarlos es bastante, y pienso que es una de las situaciones por las cuales somos los mismos profesores los que no motivamos a realizar los estudios de suelos. ¿Sí? Si promoviéramos, yo estoy convencido de que si se promoviera el realizar estudios de suelos para tomar decisiones, otro sería nuestro cantar. Te platico rápidamente. Países de Sudamérica, como Chile y como Brasil, siempre están promoviendo estudios de suelos antes de proponer algún cultivo. ¿Sí? Y nosotros no lo consideramos. Algo pasa en nuestra sociedad que no hemos sido capaces de darle esa relevancia a los estudios de suelo. ¿Sí? Quizás porque desde el aula pues todo es fácil. ¿Cuál es el futuro que ve para el método de levantamiento? El método está probado a lo largo de los últimos 30 años en nuestro país que funciona. Funciona a nivel comunidad, funciona a nivel regional. ¿Qué nos hace falta? Proponerlo para que funcione a nivel estatal, por ejemplo. ¿Sí? Pero para esto deberíamos, o los gobiernos estatales deberían ser los primeros interesados en el conocimiento de los suelos de sus áreas, ¿no? Tristemente en nuestro país pienso que no podemos llegar a esos niveles, ¿sí? Precisamente porque nuestros gobernantes no son los más capacitados para tomar decisiones, ¿no? Y muchas de las veces la información edafológica o las cuestiones edafológicas son superadas por otro tipo de decisiones como las decisiones políticas, por ejemplo. ¿Sí? A pesar de que en nuestro país se ha dado la relevancia en los últimos años o en la última administración por tratar de darle a los campesinos a través de los programas gubernamentales el apoyo con fertilizantes, si te das cuenta, le dan lo mismo al que tiene un suelo de una muy buena calidad al que tiene un suelo de una calidad no deseable, ¿no? Y entonces pues no se fomenta también desde el gobierno federal el tratar de tener conocimiento de los suelos para la toma de decisiones, ¿sí? E instituciones como el Colegio de Posgraduados, pues tenemos que seguir haciendo la talacha, ¿no? Para que el estudio de los suelos siga siendo importante o siga siendo relevante, ¿sí? Para la toma de decisiones. Pero mientras los tomadores de decisiones no se involucren en estas cuestiones, es complicado el tratar de tener una cartografía mucho más detallada a nivel nacional. Sí, que el método está aprobado, no lo puede dar. ¿Qué comentarios quiere dar a la audiencia respecto al uso del levantamiento? Pues el levantamiento etnoedafológico, repito, tiene la gran ventaja de proveernos, sobre todo de la información cartográfica, con una rapidez que otros métodos no la tienen, ¿sí? Y sobre todo con los costos de generar esta información. ¿Sí? Hay que buscar la manera de cómo hacerle para que estos estudios no solamente se queden a nivel comunidad,
¿sí? Para que vayan al nivel regional y para que se hagan sobre todo en superficies mucho más grandes, ¿no? Pero que tengamos esa información de calidad que nos permita tomar decisiones y sobre todo que las decisiones sean acertadas, ¿no? No tomar decisiones sin saber hacia dónde vamos. Si tenemos el conocimiento de los suelos, podemos hacer trajes a la medida. Eso también está probado, ¿sí? Si no conocemos los suelos de una región, siempre vamos a estar realizando las mismas recomendaciones o recomendaciones generales, que no es lo ideal, ¿sí? Tenemos que acostumbrar a la gente a que debemos de realizar trajes a la medida dependiendo del sujeto que tenemos. Aquí podemos observar una variedad de suelos que son distintos. Estos son del Estado de México, ¿sí? Y sin embargo, para cuestiones agrícolas, repito, les aplicamos las mismas dosis de fertilización, cuestión que no debería ser, ¿sí? En la medida en que comprendamos que vamos a tirar dinero en unos, ¿sí? Y que probablemente en otros no va a ser suficiente la cantidad de materiales fertilizantes que estamos adicionando, ¿sí? Vamos a darle también esa relevancia al conocimiento de los suelos. El método, ya dijimos, funciona. Hay que involucrar ahora a los tomadores de decisiones. Comentarios finales. Comento rápidamente, en Colegio de Posgraduados, posgrado en edafología, hacemos análisis de suelos también. Nos pueden encontrar fácilmente en la página del Colegio de Posgraduados, está el vínculo que dice posgrado en edafología. Pueden enviar preguntas o alguna otra situación. Hay un correo electrónico ahí en la oficina del posgrado y con gusto los atenderemos. Luego de terminar la entrevista con el maestro en ciencias Patricio Sánchez Guzmán, se realizaron algunos videos y fotos del Museo Nacional de Suelos en el que nos encontrábamos y de algunos monolitos de los suelos del Estado de México, de quienes se deja el enlace en la descripción del video. Asimismo, se pueden observar los códigos QR que llevan a más información acerca de los suelos que se exponen en las imágenes.